egiteko eta lortzeko, orain koroa badaukagu eta dakizuenez gaur hasiko gara batzorde honetan hitza emoten San Jose sailburuari, lehenengo tartea berea da, eta besterik gabe oso egun luzea izango dalez, honena da astea ahalik eta lasterren, orduan sailburu andera zurea da hitza, eta beti bezala ondo etorria eta eskerrik asko zure konparezentzia egiteagatik. Eskerrik asko batzordeburu Andrea, legebiltzarkideok, letradu jauna, egun on guztioi. Me acompañan el viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Jon Azkue Manterola, y el director de Economía Social, Joaquín Díaz Arzuaga. Y entre los tres vamos a hacer la presentación de esta comunicación sobre economía social, tratando de ajustarnos al tiempo de 30 minutos que nos han asignado. Los tres también responderemos con sumo agrado a las preguntas y aclaraciones que sus señorías nos hagan. La comunicación que presento se ha realizado a instancia del Parlamento Vasco. En su sesión plenaria de 23 de marzo de 2017 aprobó una enmienda transaccional a una proposición no de ley presentada por el Grupo Populares Vascos en la que se pedía la elaboración antes de finalizar 2017 de una comunicación que analice y valore la situación de la economía social en Euskadi. Se instaba asimismo a presentar la comunicación para ser analizada y debatida en la Comisión de Trabajo y Justicia en el primer trimestre de 2018. La comunicación la presenté al Consejo de Gobierno el 13 de febrero de este año, donde se acordó la toma de conocimiento y su remisión al Parlamento. Por lo tanto, todos y todas ustedes cuentan con el texto de la comunicación. Antes de comenzar con la exposición de las líneas más relevantes de los planes de actuación de la Dirección de Economía Social, que es como denominamos el documento base de esta comunicación, permítanme unas pinceladas sobre el concepto de economía social y de su historia en Euskadi. La actual identificación y reconocimiento de la economía social en Europa deriva de la Estrategia Europa 2020, que sitúa como prioridades crear valor basando el crecimiento en el conocimiento, potenciar el papel de los ciudadanos en sociedades inclusivas, crear una economía competitiva, conectada y más respetuosa del medio ambiente. Los principios conceptuales de la economía social están en perfecta línea con estas prioridades. Estos principios contenidos en la Carta de Principios de la Economía Social, promovida en 2002 por la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones, son los siguientes: primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, adhesión voluntaria y abierta, control democrático por sus miembros, excepto para las fundaciones que no tienen socios, conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general, defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos, destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés general. Todos estos principios se basan, como decía antes, en el reconocimiento que hacen las instituciones europeas de la economía social. Y hay resoluciones del Parlamento Europeo en las que se destaca que la economía social es uno de los pilares del modelo social europeo. Y cito textualmente: la economía social juega un rol esencial conjugando rentabilidad y solidaridad, creando empleos de calidad, reforzando la cohesión social, económica y territorial, generando capital social y promoviendo una ciudadanía activa. Una economía solidaria dotada de valores democráticos que sitúa al ser humano en primer plano y contribuye al desarrollo sostenible y a la innovación social, medioambiental y tecnológica. Por nombrarles otra relacionada con el pilar europeo de derechos sociales, está la resolución del Parlamento Europeo de 19 de marzo de 2017, en la que se dice textualmente: es esencial que las empresas tengan un comportamiento responsable desde el punto de vista social y tengan realmente presentes la sostenibilidad y los intereses de la sociedad. Resulta útil involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones. En este sentido, prosigue la declaración, las empresas de economía social como las cooperativas ofrecen un buen ejemplo a la hora de crear empleo de calidad, apoyar la inclusión social y fomentar una economía participativa. En el ámbito español es la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social la que, en sintonía con los fundamentos descritos, define los principios ordenadores para su actuación y las entidades que forman parte de la economía social. En el contexto vasco existe la Ley 4/1993 de 24 de junio de Cooperativas de Euskadi,
que plasma en ese sector en concreto esos principios. El anteproyecto de ley de cooperativas que hemos enviado al Parlamento vasco, que pronto se convertirá en proyecto y que esperamos se apruebe en esta Cámara este mismo año, constituye una herramienta mediante la cual queremos actualizar y potenciar el fomento de las cooperativas en nuestra comunidad autónoma. Por otra parte, en el programa del Gobierno vasco para esta legislatura aparece un compromiso específico denominada Apuesta por la economía social, donde se recogen 10 iniciativas, entre las que destaco, por no alargarme, las siguientes: incentivar la creación de nuevas empresas de economía social, consolidar y desarrollar el actual tejido de la economía social vasca, fomentar la innovación en las empresas de economía social y difundir los valores y principios de la economía social en todos los ámbitos. Para ello, se impulsará la formación en economía social en todos los niveles educativos, especialmente en el universitario y en el de la formación profesional. No voy a extenderme en el punto de la historia de la economía social en Euskadi, pero sí que quiero aportarles algunos datos sobre ella. Las primeras entidades de economía social que se crean en Euskadi son las cooperativas de consumo. La primera en Baracaldo en 1884, ligada a la empresa Altos Hornos. Estas cooperativas estaban impulsadas por las propias empresas, por los sindicatos, fundamentalmente la UGT y SOP, y por la iniciativa de la Iglesia Católica. También en las primeras décadas del siglo XX se constituyeron diversas cooperativas de viviendas. De todas formas, para contextualizar la comunicación, me parecen más interesantes 3 datos sobre la creación de las primeras cooperativas de lo que se denomina trabajo asociado y de las sociedades laborales. Los 3 hitos que me parecen resaltables son la creación en 1920 en Eibar de la cooperativa Alfa. Esta iniciativa fue creada por impulso de la Federación Metalúrgica de la UGT a raíz de una huelga. Alfa comenzó fabricando armas cortas, pero en 1925, después de una profunda reflexión en el sindicato y en la cooperativa, se tomó la decisión colectiva de pasar a fabricar máquinas de coser como alternativa a la producción de armas. En 1956 tiene su origen lo que hoy es Mondragón Corporación, con la creación a iniciativa de 5 jóvenes procedentes de la Escuela Profesional y del sacerdote Arizmendiarrieta de la cooperativa Ulgor. El tercer hito es la fundación de ASLE en 1982, Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi, que agrupó a las diversas sociedades laborales que se habían creado en los últimos años de la década de los 70. Voy a pasar ahora a describirles el plan objeto de esta comunicación. Y este plan tiene como finalidad estructurar las principales líneas de trabajo de la Dirección de Economía Social de nuestro departamento en la presente legislatura. Con el fin de contextualizar, se ha estudiado el alcance de la economía social que viene definido en la Ley 5/2011 de Economía Social, que en sus artículos 4 y 5 define estas empresas y, según su normativa, forman parte de la economía social las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, EPSV, sociedades de garantía recíproca, las fundaciones y asociaciones que llevan a cabo actividad económica. No obstante, en la distribución competencial que se determinó en el Decreto 24/2016 de 26 de noviembre, corresponde al Departamento de Trabajo y Justicia la función y área de actuación en materia de economía social sobre cooperativas, sociedades laborales y economía solidaria, por lo que los planes de actuación elaborados se refieren a esos ámbitos. El trabajo se ha llevado a cabo con la participación de los principales agentes de la economía social, de las instituciones forales y municipales y de agentes sociales, entre ellos los 4 sindicatos más representativos y las 3 universidades del País Vasco. En su desarrollo se han analizado la economía social en todos sus niveles y, como conclusión, se han definido los planes de acción que englobamos en 2 apartados: más y mejores empresas de economía social y expansión y difusión de la economía social. En cuanto al apartado más y mejores empresas, las acciones van dirigidas a crear empresas de economía social. Por una parte, se fomenta la promoción y el emprendizaje mediante la convocatoria de ayudas a la constitución de empresas de economía social. Estas ayudas se complementarán con los servicios técnicos integrales de apoyo. Estimamos que durante la ejecución del plan destinaremos un total de 18 millones de euros en ayudas que contribuirán a la constitución de unas 600 empresas. Y, por otra, se favorece la existencia de más empresas de economía social mediante la transformación de empresas mercantiles. También apoyamos a las empresas en crisis o en procesos de relevo generacional que quieren transitar hacia la economía social para asegurar la continuidad empresarial y el mantenimiento de puestos de trabajo. En el capítulo destinado a mejores empresas de economía social están definidas las siguientes acciones:
Pretendemos que las cooperativas y sociedades laborales crezcan mediante el incremento de su base societaria y para ello existen líneas de ayudas a la incorporación de nuevos socios y socias. Este objetivo lo relacionamos con la mejora de la empleabilidad de diferentes colectivos como son las personas no socias con contrato por cuenta ajena, desempleados y personas con discapacidad o con especiales dificultades de inserción laboral. La consolidación de las empresas de economía social es otro de los objetivos del plan de acción. Las líneas de ayudas que se implementarán son las siguientes: ayudas de asistencia técnica a la formación, a la intercooperación empresarial y a la consolidación de estructuras. También contamos con ayudas para la adaptación del currículum escolar, para incorporar en él la economía social y para campañas de comunicación y difusión en los centros escolares, en bachillerato, FP y universidad. Hemos considerado que los objetivos propuestos ayudarán a la expansión de la economía social en Euskadi y para ello es necesario que la difusión de sus valores y características tengan su engarce en los planes a desarrollar. Las acciones se centran en 4 áreas. La primera, visibilización de las empresas de economía social con un plan específico de comunicación y apoyo a eventos como son el Día del Cooperativismo, los premios Chemi Cantera promovidos por ASLE, el Día de la Economía Social o la participación en el Congreso EGES que se celebrará este mismo año en Bilbao. También consideramos importante fomentar la participación de trabajadores y trabajadoras en las empresas. En este sentido, y como pude expresar no hace mucho en el Pleno de este Parlamento, consideramos muy positivas las iniciativas que ustedes están propiciando para la promoción de un modelo inclusivo participativo. Por nuestra parte, emprenderemos acciones de información y difusión dirigidas a incentivarlo. La tercera área es la de responsabilidad social empresarial, otra de las competencias que tiene el Departamento de Trabajo y Justicia, competencia que abarca un ámbito superior al de la economía social, pero que tiene que ver con los principios de una gestión responsable por parte de las empresas. Vamos a elaborar un plan de actuaciones en materia de responsabilidad social empresarial en Euskadi y la cuarta y última es la de potenciar y desarrollar la innovación social. Señorías, estas son a grandes rasgos las líneas de actuación en materia de economía social. Como han podido observar, el contenido de esta comunicación tiene su antecedente en las líneas de actuación que presentamos en esta comisión al inicio de la legislatura. El tejido de la economía social en Euskadi es un referente a nivel europeo e internacional y el compromiso demostrado del Gobierno vasco y en particular de mi departamento es firme y consolidado. Por mi parte, insistir en ese compromiso y para apuntalarlo les voy a recordar dos acciones para esta legislatura. Una, el crecimiento continuado a lo largo de toda ella del presupuesto que dedicamos a la economía social y quiero agradecer las iniciativas de ustedes que consolidan este crecimiento continuado. Comenzamos con 3.800.000 euros y estamos en los casi 4.400.000. Esperamos poder alcanzar los casi 5,5 millones de euros. Y la segunda acción es la Ley de Cooperativas, cuyo anteproyecto tienen en sus manos y que espero que en su trámite obtenga el mismo consenso que hemos alcanzado en su elaboración con el mundo cooperativo vasco. Muchas gracias y ya sin más paso la palabra al director de Economía Social que desgranará con más detenimiento el documento que les presentamos.